Hola chicos, ¿cómo está la comunidad más guapa de toda España? ¿Cómo está la comunidad más guapa de toda España? ¿Qué digo de toda España? De todo el universo. ¿Cómo están chicos? Pues mira, hoy vamos a leer capítulo 4, volumen 1, capítulo 4, parte 1, la conquistadora de las llamas. Vamos a leer ese episodio. La parte 1 y la parte 2 esto está brutal, Esto de Tensei está, vamos, está brutal. Bueno chicos. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a leer, vamos a empezar a leer y ya, vamos. Ahora sí. Ahora sí, chavales. Entonces ahí estábamos de vuelta en la aldea Goblin. Habían pasado solo unas 2 semanas, pero estaba empezando a extrañarla un poco. Suponiendo que quisiera llamarla aldea, era más un espacio vacío con una cerca a su alrededor. Mientras nos habíamos ido, unas pocas carpas simples habían sido colocadas alrededor del área. Había signos de progreso. Al menos vi una gran olla de hierro situada sobre los restos de la fogata central. La cocina de los goblins solía resumirse en asar todo, pero ahora han agregado formas de cocción a la mezcla. Este era un desarrollo verdaderamente notable. ¿De dónde sacaron esa cosa? Mirando más de cerca me di cuenta que estaba hecho del caparazón de una gran tortuga. Hombre, cuánto ampliaron sus terrenos de caza mientras yo no estaba. Me alegré de que al menos mantuvieran su base de operaciones a salvo. Los hobgoblins residentes vieron nuestro grupo de regreso, rápidamente saludándonos con vítores y aplausos. Me había olvidado groseramente de traer recuerdos, pero teniendo en cuenta las pieles de monstruos y tal que se secaban aquí y allá producto de su casa, estaba seguro de que los enanos tendrían a todos preparados y vestidos pronto. Me gustaría que los goblins hicieran esas cosas ellos mismos más tarde, pero vamos a hacerlo paso a paso. Traté de buscar a Rigur para poder presentarle a los enanos. No necesitaba hacerlo. Corrió hacia mí. Pensé que estaba emocionado de vernos, pero tenía algo que lo molestaba. Bienvenido de nuevo, dijo. Antes de que pudiera preguntar. Odio molestarlo tan pronto regrese. Rimuru-sama, pero tenemos visitantes. Pero recuerdo haber tenido amigos. Decidí dejar que los enanos se presentaran, vivirían aquí por un tiempo y estaba seguro de que tenían curiosidad por ver cómo era todo. También guardé las herramientas que había traído, una carpa vacía, pensando que la cubierta al menos ofrecía algo de protección contra los elementos. Dejando a nuestros nuevos residentes a Rigur, hice que el anciano me guiara a nuestros invitados. Me llevó a una de las tiendas más grandes que se había convertido en una especie de sala de reuniones. ¿Quién podría ser? Supongo que lo descubrí, pensé mientras rebotaba. Una vez que pasé debajo de la entrada me detuve. Dentro había un montón de goblins. Del tipo regular. Varios de ellos estaban bien vestidos, cada uno acompañado por un puñado de sirvientes, algunos ancianos y sus guardias. Tal vez nadie estaba armado. No es que me importara eso. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, los goblins se postraron en el suelo. Es un honor conocerte, oh gran maestro. Todos gritaron al unísono. Por favor, escucha nuestras súplicas. Gran maestro, supongo que se refieren a mí, pero realmente eso iba demasiado lejos. Sin embargo, seguro que lo creyeron. Sus ojos no podrían haber sido más ansiosos o resueltos. No se sabía lo que querían, pero pensé que los escucharía. Todo bien, adelante. Oh, gracias por su generosidad, gritó uno de los ancianos. Todos nosotros aquí queremos unirnos a su multitud de seguidores, señor. Por favor, concédanos su magnánima amabilidad, dijeron los demás mientras permanecían en el suelo. Sus ojos se giraron hacia mí antes de inclinarse. Honestamente no quería lidiar con esto. Recién estamos comenzando con el proceso de reconstrucción aquí, muchachos. No tenemos tiempo que perder con ustedes. Me hubiera encantado simplemente espantarlos, pero teníamos falta de mano de obra.
por aquí. Ya puedo imaginar las guerras territoriales que estos tipos querrían lanzar sobre nosotros. Tarde o temprano, tal vez era mejor traerlos mientras podíamos. Si nos apuñalan por la espalda después de eso, podemos matarlos a todos. No recibiría amablemente a los traidores. Ese tipo de amabilidad solo se interpondría en el camino cuando lideraras una manada de monstruos. Tenías que mantener la cabeza fría alrededor de ellos. Esa era parte de la razón por la que estaba dispuesto a aceptar estos goblins, porque quería mostrarme a mí mismo que era bueno en los negocios. Una vez más me recordé: si estos tipos resultan ser traidores, mataré a cada uno de ellos personalmente. Sin embargo, era increíble cómo podía pensar en matar gente como si nada. Fue una sorpresa. Por cierto, si estos fueran solo los enviados, ¿cuántos goblins estábamos hablando en general? Suspiré. Porque tengan muchos nombres para pensar pronto. Muchos nombres para pensar pronto. Los guardias que acompañaban a los ancianos goblins habían regresado a sus respectivas aldeas para informar las noticias. Entonces, ¿qué tenían que decir? En resumen, su historia fue un poco así. Todo comenzó con las recientes interrupciones del orden alrededor del bosque. Las otras aldeas habían abandonado a la tribu Rigur durante el ataque de los lobos, en parte porque simplemente no les quedaban recursos de combate para asignar al lugar. Todas las razas inteligentes en este bosque, los orcos, los hombres lagarto y los ogros también estaban empezando a intensificar y reclamar sus derechos sobre esta tierra. Había conflictos más pequeños en ese sentido antes, pero también había una especie de acuerdo. Silencioso de que nadie lo dejaría llegar al conflicto armado. Sin embargo, con el único y verdadero jefe del bosque fuera de Xena, había más de unos pocos listos para desahogarse. Los monstruos en general tenían tendencia a levantarse y participar en demostraciones regulares de poder. Ahora cada pueblo en el bosque se estaba preparando rápidamente para patear traseros. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo hiciera explotar todo, y los goblins, los más débiles, estaban condenados a dejar que la mayoría de estas otras razas les arruinaran totalmente. Esto naturalmente alarmó a la mayoría de los otros ancianos goblin. En el momento en que se involucraran en esta guerra territorial, todo habría terminado para ellos. Así que sostuvieron una conferencia, conversaron durante varios días y estaban demasiado bloqueados para pensar en ideas decentes. No es que hubiera esperado más de ellos. La noticia del inminente ataque de los lobos llegó en medio de esto, pero su atención se centró en otro lado. El pueblo de Rigur fue dado por muerto y casi olvidado. Sus conversaciones continuaron sin milagros a la vista. Justo cuando las existencias de alimentos de las aldeas comenzaban a agotarse, escucharon noticias de otra nueva amenaza forestal. Rumores de bestias masivas y oscuras piloteadas por personas montadas en sus espaldas. Avanzaban a través de los árboles como si atravesaran llanuras planas y vencían por completo a los monstruos más poderosos del bosque. Quienes eran, el concepto hizo que los goblins temblaran de miedo y sorpresa. Aparentemente eran ex-goblins. Se dividieron las opiniones sobre cómo manejar esto. Algunos sugirieron viajar con ellos de inmediato y pedir protección. Otros encontraron la historia demasiado extraordinaria para creerla. Preocupados de que pudiera ser una trampa, y se negaron a creer que los ex-goblins no tendrían razón para engañarlos. Sin embargo, trampa o no, había garantía de que esta nueva raza los aceptara, especialmente desde que habían abandonado a la aldea de Rigur. El perdón parecía una esperanza útil para muchos de los ancianos, incluso de los goblins. Eran capaces de avergonzarse al final al darse cuenta de que habían llegado al final de su intelecto. La conferencia terminó con una falta total de conclusiones concretas. Entonces el lado
Entonces el lado que buscaba nuestra protección decidió viajar por aquí. Ahora todo tiene sentido, aún así bastante egoísta de parte de ellos, ¿o no? De parte de ellos, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de goblins débiles, estúpidos e indefensos, así que debería haberlo sabido, además ya habría aceptado llevarlos. Cualquiera que quiera venir lo haga. Cualquiera que quiera venir, que lo haga, les dije a los representantes de los goblins. Eso fue suficiente para enviarlos de vuelta a casa por ahora. Ahí fue donde comenzaron mis problemas. Mientras miraba a las multitudes de goblins, pensé para mí mismo, esto es un poco demasiado, ¿no? Demasiado para alojar en el espacio del pueblo. Porque este tenía que ser mi problema de todos modos. En los últimos días nos hemos quedado atrapados construyendo hachas, usándolas para cortar árboles, para obtener madera y así sucesivamente. Aún no habíamos empezado con las casas. Había demasiado en lo que trabajar. Kaijin se ocupaba de los deberes de la madera, mientras que los tres hermanos enanos trabajaban para procesar las pieles de los animales en ropa para los goblins. El aspecto que habían estado teniendo las hembras era demasiado sabroso. Pensé que era mejor darle prioridad a ese trabajo. Estábamos en medio de esto cuando aparecieron los goblins. 4 tribus, alrededor de 500 en total. El resto todavía estaban en las aldeas con los ancianos que optaron por quedarse. Bueno, es hora de mudarse. No haría mucha diferencia en cuanto al trabajo, suponiendo que lo hiciéramos. Ahora revisé mi mapa mental del área. Preferiblemente me hubiera gustado algo con agua cercana y algunas tierras despejadas adecuadas para la agricultura. Mientras caminaba me di cuenta de que la ubicación más ideal era el área cercana a la cueva de la que había salido. Decidí preguntarle a Rigor sobre el estado de las cosas allí. Es considerada como una zona prohibida, informó. A diferencia del bosque, esa es una verdadera guardia de monstruos poderosos. No hay problema allí, entonces quiero decir, yo viví allí. ¿Qué? Como supongo que nací por ahí, así que debería estar bien. Me impresiona constantemente Rimuru-sama, estoy asombrado. Era gracioso que él lo dijera. ¿Qué tiene de asombroso nacer en una cueva? Si él estaba bien con eso, entonces bien. Luego llamé a Mildo, el más joven de los tres hermanos, y le conté todo lo que pude sobre cómo funciona. Todo lo que pude sobre cómo funciona la arquitectura en el mundo del que provenía. La topografía y la medición en este mundo eran bastante precisas. Gracias a la magia, eso más el conocimiento de aficionado que yo poseía nos ayudó a emprender un proyecto de topografía para el área local. Los lobos no lo necesitaban mucho, pero para los goblins y enanos sería necesaria una instalación de gestión de residuos. Pensé que sería bueno si pudiéramos establecer un sistema pseudo séptico que pudiera almacenar desechos y convertirlos en fertilizante. Además necesitaríamos algo para mantener a raya las enfermedades, infecciones. Esa era otra cosa que agregué a la lista de Mildo. Sin embargo, ¿se enferman los goblins? Me preguntaba. La respuesta era sí. Eran susceptibles a las enfermedades como cualquier otra persona. Monstruos bastante débiles. Me lo preguntas, aunque dada la clase de sociedad en la que vivía antes de que apareciera, no es de extrañar. Perder a muchas personas se compensa con una gran cantidad de bebés. Matemáticas simples, aunque ese no era el caso con los goblins. Dieron a luz a menos de descendientes cada vez, lo que otra razón por la que supuse que su vida útil era más larga. De cualquier manera, si perdiéramos demasiado por enfermedad, no podríamos mantener nuestros altos números. Tenía 0 conocimientos de medicina. Todo lo que una poción no podía manejar estaba más allá de mí y no teníamos curanderos mágicos. Entonces, mientras estábamos en un frenesí de construcción, decidí que también podríamos ir de la mano con la higiene. Mildo
por su parte, en realidad tenía un conocimiento considerable sobre sistemas de desechos como este. No debía haber sido el único. No debía haber sido el único. Otro mundo en hablar de esto con la gente. Este mundo por su parte tenía algo llamado ingeniería espiritual, un campo de estudio único que conducía a todo tipo de descubrimientos extraños. Sin embargo, lo que no ofrecía era una forma de hacer fertilizante con los basureros de las personas. Mildo se sorprendió al escuchar la idea de mí. Sin embargo, después de algunas deliberaciones, lo nombré jefe de operaciones de construcción para nuestro pueblo y dejé todo a su cargo. Otro clásico abandono de la responsabilidad, si lo digo yo mismo. Otro clásico, abandono de la responsabilidad, si lo digo yo mismo. Después de que Rigur asignara a algunas personas a los detalles de Mildo, los envié a todos a estudiar nuestro nuevo hogar potencial. Ranga se unió a ellos por si acaso. No pensé que los monstruos saldrían de la cueva hacia ellos, pero nunca se sabe. Ranga debería ser capaz de manejar lo que apareciera, así que es mejor prevenir que lamentar. Eso solucionó un problema, pero tenía algo más grande en mi plato. Darles nombre, solo pensar en eso me deprimía. Tuve la sensación de hundimiento mientras llegaba a la mitad de los 500 o más goblins. Ya estaba corriendo por el alfabeto, sin embargo, A, B, C, D, F sería un poco difícil de pronunciar. Aún así tuve que comenzar. Me llevó alrededor de 4 días nombrarlos todos con un poco de modo de suspensión en el medio, y realmente tuve que dármelo a mí mismo. Lo aguanté hasta el final. No fue tan agotador como la última vez, pero no es un proceso que quisiera repetir pronto. Llamé a los ancianos tribales, se arrodillaron en su majestuosa forma de Hobgoblin. Rigur estaba allí y siguiendo sus pasos había otros 3 que acababa de nombrar, Regur y Rogurt. Reuní a todos los líderes, y si tienen las 5 vocales, Ranga pensó que era una coincidencia. Entonces tal vez no fue lo mejor, pero estuvo bien. Nunca lo sabría. No olvides cuánto trabajo pongo en esto. Siempre he sido muy bueno poniendo esa excusa. Eso dejó a un anciano sin nombre y ella era una mujer. Algo que suene femenino es lo mejor, pensé, así que elegí a Lilina. Una ventaja de que todos fueran goblins era que realmente podían distinguirlos por género o percepción mágica. Podría ayudarme a hacer eso con los goblins normales, pero a simple vista era un desafío. Podría convertir Lilina en otra serie de nombres, tal vez, lo pensé, pero decidí no preocuparme demasiado por el futuro. No hay tiempo para eso. Entonces aquí estábamos, unos cientos de hobgoblins. Quizás era hora de que construyéramos un sistema de clases para ellos. Con estos números no podrían decirles seamos amigos y llevémonos bien y esperar que sigan eso. Tenía que haber una cadena de mando clara, especialmente dada la cantidad de monstruos que valoraban la fuerza. Muy bien, dije. Les daré a todos ustedes rangos. Rigur recibió una buena actualización, convirtiéndose en Rey Goblin. Los otros 4 ancianos se convirtieron en señores Goblin. El resto de los goblins de la aldea se inclinaron ante ellos de inmediato, lo que era un espectáculo para ver. Está interesante, ¿eh? Sí, nuestro señor, repitieron los ancianos. Los vítores que siguieron fueron ensordecedores. Inadvertidamente había escrito un nuevo capítulo en la historia de los goblins. Kallin tuvo la amabilidad de traer todas las herramientas de carpintería que necesitaba. Garb y Dol estaban demostrando ser comandantes capaces en el frente de producción de ropa. Estábamos construyendo una torre de madera en miniatura en un espacio vacío del pueblo. Los preparativos iban bien. Oye, pero eso no lo muestran en el anime. Todo esto así tan detallado no lo muestran en el anime, ¿eh? Cuando hice evolucionar a todos los goblins y me aseguré de no haber olvidado a nadie, Mildo regresó a la aldea. El trabajo topográfico se realizó sin problemas. Todos los sistemas parecían funcionar. Miré los diferentes bloques en el pueblo que él había planeado. Realmente era más una ciudad que un simple pueblo. Un hogar para todos nosotros. Después de asegurarnos
de que todo estaba en su lugar, fue nuestro primer paso hacia una nueva tierra, hacia una nueva nación para nosotros. El nombre del hombre era Fuse y él era el maestro del gremio, en la rama del gremio libre en el reino de Blue Moon. Su competencia en su puesto era incuestionable e incluso antes de eso su destreza como aventurero lo había llevado hasta el rango de A. Y como le había prometido al barón de Beriard, se puso en marcha rápidamente para realizar una investigación propia. Sin embargo, lo que le dijeron sus variados contactos de inteligencia era que el imperio no estaba haciendo ningún movimiento. ¿Podría permanecer así? Por supuesto, ese era el presentimiento de Fuse, pero no había lugar para el error. Continuó haciendo que su gente vigilara el imperio, no era su línea de trabajo habitual, pero por ahora al menos estaba dispuesto a hacer una excepción. Un día recibió la noticia de que otro equipo de investigación había regresado a su ciudad, fue a sus aposentos y se sentó muy lento y deliberadamente en el sofá de la sala de recepción que siempre usaba. Para las reuniones clasificadas, frente a él se sentaban 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos aventureros de rango B. Este grupo él ya lo conocía. Este grupo él ya lo conocía bien. Estaba Guido, un ladrón que se destacaba en el reconocimiento cabal. Mientras tanto era un maestro de defensa, siendo de clase luchador, servía voluntariamente como un muro para el resto de su grupo y hacía bien su trabajo. Solía bromear mucho, pero no era malvado. Finalmente estaba Len, una hechicera cuyo conjunto de habilidades estaba orientado hacia los tipos más únicos de la magia. Tenía una gran variedad de hechizos a su disposición, pero su verdadera habilidad radicaba en un movimiento sobrenaturalmente mejorado. También valía la pena señalar que su planificación cuidadosa siempre hacía maravillas para aumentar las posibilidades de supervivencia de su grupo. Ese era el equipo que Fuse había enviado para examinar la cueva en la que Beldor había sido sellado una vez. Su primera reacción al verlos fue un ligero asombro. De que estuvieran a salvo. Esa cueva era más adecuada para personas con rango B más o más altos, y si tomaba en cuenta las enseñanzas de su maestro, llevar a los rastreadores con A era generalmente la apuesta más segura, incluso si el propio Fuse se aventurara, aunque no es que sus responsabilidades de gremio lo dejaran en estos días. Probablemente sería un trabajo muy difícil si lo tomara solo. Este capítulo estuvo buenísimo, chicos, estuvo buenísimo. Bueno, ya vamos con la parte 2 y la parte final. Nada, chicos, vamos allá. Pero primero voy a ir por agua, que se me olvidó traer agua. Un momento, ya vengo. Hey, chicos, volví. Bueno, volví y vamos a seguir. Bueno, parte 2. Esta parte, a ver cómo es. Vamos a ver. Independientemente de sus filas, estas eran las personas que Fuse había enviado para averiguar qué había ocurrido con Beldor en este momento. Había tomado la decisión debido a su extraña habilidad para mantenerse con vida, la capacidad de evitar batallas mientras se recolecta información. En este caso valía mucho más para él que emplear una potencia B+. Sin embargo, si algo les hubiera sucedido, Fuse habría tenido que tomar la responsabilidad como maestro del gremio, enviar personas a áreas para las que no están calificados por rango. Era una clara violación de las regulaciones del gremio. Un jefe de sucursal que se atreva a intentarlo crearía controversia si el incidente se hiciera público. Pero este era el grupo que Fuse había querido y nadie estaba más feliz de verlos ahora que él. Escuchemos el informe, dijo. Siempre con cuidado de no traicionar sus emociones. No importa cuán agradecido estuviera por dentro, se aseguró de no ofrecerles palabras tranquilizadoras. El trío estaba acostumbrado a esto.
Fue horrible, hombre, espetó Cabal. Necesito bañarme, acordó Ellen. Sí, la parte más... ¡Ah! Ya sé quiénes son estos. Ya sé quiénes son estos. Los que entraron a la cueva del Dora. Sí, la parte más difícil fue tratar de evitar que este par se peleara entre... Necesito bañarme, acordó Ellen. Sí, la parte más difícil fue tratar de evitar que este par se peleara entre sí. Yo diría, comentó Guido. Sus informes casi siempre comenzaban así. Sus ojos, sin embargo, eran mortalmente serios. Probablemente fue horrible, pensó Fuse. El informe comenzó con una descripción de los monstruos que habían encontrado en la cueva después de pasar por la serpiente de la tempestad, que servía como guardiana del área. Habían pasado la puerta sellada al principio. Había quedado claro que Veldora se había ido, pero habían pasado más o menos una semana explorando la cueva por si acaso. El resultado final definitivamente no hay un líder adentro, pero una cosa les había llamado más la atención. Aquí está la cosa, sin embargo, dijo Cabal. Una vez que terminamos nuestro examen y salimos por la puerta, la serpiente de la tempestad se había ido. Correcto, sí, exclamó Eren. No podía activar escape dentro de la puerta, así que pasé todo el tiempo descubriendo cómo nos alejaríamos. Me siento como una idiota. Sí, dijo Guido. Traje una trampa de ilusión. Traje una trampa de ilusión y de generación de calor. Y ni siquiera las usé, sin embargo, al menos nos ahorró algo de tiempo pasar por el camino. Era una cosa, pero salir habría sido otra. ¿Cuál era el significado de esto? Esta serpiente de tempestad tenía una calificación tentativa de A. De A-. Era absolutamente la presencia más fuerte en la cual ni siquiera a Fuse le gustaban mucho sus posibilidades. Era la razón por la que se había preocupado por las posibilidades. Era la razón por la que se había preocupado por las posibilidades de este trío de tener un viaje exitoso. Definitivamente algo había sucedido allí. Fuse podría decir eso y necesitaba saber qué. Muy bien, muchachos, les dejaré descansar durante 3 días. Muy bien, muchachos, les dejaré descansar durante 3 días. Más o menos, pero después de eso los necesitaré nuevamente en el bosque. Esta vez no dentro de la cueva, sino... Esta vez no dentro de la cueva. En su lugar examinarán el área a su alrededor. Quiero que no dejen piedra sin mover, ¿de acuerdo? Sean minuciosos, eso es todo. Eso es todo, dice. 3 días, eso es todo. Danos una semana al menos. Sí. Saben que nos va a escuchar, muchachos. Fuse no dejó que las protestas lo molestaran. Tenía información nueva para estudiar. ¿Qué podría estar pasando en ese bosque? ¿Qué podría estar pasando en ese bosque? A ver. ¿Qué podría estar pasando en ese bosque? Se perdió en sus pensamientos por un momento, luego abrió los ojos, solo para encontrar 3 pares de ojos rencorosos mirándolo. Estos tipos suspiró, luego les gritó como siempre: ¿por qué siguen aquí? ¡Largo! ¿Por qué siguen aquí? ¡Largo ahora! El trío se excusó apresuradamente. 3 días después, Cabal, Ellen y Guido se preparaban para su viaje al bosque. Eso fue apenas un tiempo libre, gimió Ellen. Tal y como dices, niña, respondió Guido. ¿Podrían dejar de quejarse por un momento, muchachos? Cabal, el líder, más o menos amonestando con una falta de convicción que indicaba: ahora me estaba reprimiendo. ¿Ahora me estás deprimiendo? Tenían pocas rutas para elegir hacia el bosque. Los monstruos se habían vuelto increíblemente activos en los últimos días, hasta el punto de que ni siquiera los comerciantes estaban dispuestos a enviar carros al bosque. La contratación de guardaespaldas estaba fuera de la cuestión. Si lo hicieran, perderían dinero. Si quisieran visitar el bosque, tendrían que viajar a pie por el momento. Hubieran tenido que caminar al menos un poco, ya que el camino a la cueva sellada era demasiado traicionero para transitar en un carro de caballos. Como resultado, la preparación sería clave. La adquisición de alimentos en conserva para varias semanas era un desafío en sí mismo, pero sin
pero sin ella tenían todas las posibilidades de morir de hambre antes de llegar a su destino. La magia de Helen al menos les garantizó agua potable cuando la necesitaran. Cuando terminaron los preparativos en gran medida y era hora de partir, una persona se les acercó hablando con una voz que era entre joven y vieja, como de hombre y mujer. Discúlpenme, si se dirigen al bosque, podría unirme a ustedes en este viaje. La máscara que llevaba la figura evitaba cualquier conjetura del rostro detrás de ella. Era una máscara bella y adornada, pero no tenía expresión alguna. Había algo vagamente inquietante en su aspecto, pero por mí está bien. Wow, soy el líder aquí. Helen, ¿cuál es tu problema? Ah, ¿la conoces? Una vez que decide algo, no cambiará de opinión. Gracias. Esas palabras de gratitud fueron todo lo que dijo la figura enmascarada. Antes de seguirlos en silencio, así Cabal y su banda se encontraron con otro compañero mientras aventuraban hacia el bosque. El sonido de talar árboles y martillar resonaban por todo el bosque. Poco a poco la nueva ciudad y sus cosas comenzaban a tomar forma en nuestras mentes. Al menos todavía estábamos ocupados diseñando el sistema de agua y el sistema séptico, así que por ahora todavía era solo un claro en el bosque. Este sistema tomaba la dirección de flujo desde el río al que estábamos adyacentes. Planeamos tener un edificio de procesamiento de agua eventualmente, aunque todavía estaba en construcción. Ahí sería donde el agua del río se purificara y sería distribuida a las casas de las personas. En el extremo séptico de las cosas construimos una gran cámara de madera que planeamos enterrar en el suelo. Las superficies internas de la madera serían tratadas para mejorar su resistencia a la putrefacción y luego reforzadas con cemento. En eso estábamos trabajando. Ahora tuvimos suerte y encontramos material de tipo cal viva en una colina cercana. Mientras tanto, otro edificio fuera de la ciudad sería nuestra instalación de procesamiento de residuos, donde planeamos hacer el fertilizante que queríamos. Además de esto, estaba haciendo que la tripulación construyera un gran edificio temporal, una especie de gimnasio en el que podían dormir durante la construcción. Era bastante descuidado, ya que no teníamos intención de hacerlo permanente, pero funcionaría mientras tanto. Joder, que mente, ¿no? Que ritmo es muy inteligente, parce. Esbozar las divisiones, hacer todo eso él solo. Y con ayuda, es la hostia. Esbozar las divisiones de vecindarios variados iba bien. Las casas de clase alta, incluida la que me quedaría yo, se construirían cerca de la boca de la cueva. Tendríamos una línea de hogares destinados a los ancianos tribales, con las otras residencias repartidas a su alrededor. Estábamos haciendo esto antes que cualquier otra cosa, por lo que era fácil diseñar el plan de la ciudad sin que las cosas se vieran desordenadas y confusas. Básicamente se construiría en forma de cruz con una amplia calle principal, lo que facilitaría a la gente del pueblo trabajar en grupos si fuera necesario. Tendríamos que tener cuidado de no crear largas filas de carreteras idénticas, lo que facilitaría perderse, pero no era una gran preocupación. La única desventaja real de esta configuración es que podría ser fácil para los enemigos moverse en caso de invasión, pero si realmente llegaran al centro de la ciudad significaría que una docena de otras cosas habrían fallado para entonces. No tenía sentido detenerse en ese escenario. Si nos destrozan, siempre podríamos reconstruir. Sin embargo, fue una buena idea nombrar a todos los goblins y convertirlos en hobgoblins. Hizo maravillas por sus niveles de inteligencia y todos fueron educados asombrosamente rápido. Su fuerza también fue mejorada. Los enanos describieron a los goblins regulares como monstruos de rango F, mientras que los hobgoblins oscilaban entre 6 y 10. En su mayor parte se sentían más como personas que antes, dependiendo de sus armas y armaduras, sin mencionar sus clases y artes mágicas. Habían mucho espacio para crecer
En esa nota estaba viendo una variación sustancial en los tamaños y puntos fuertes de los Hobgoblins. Los cuatro señores Hoblin, los cuatro señores Goblin que acababa de nombrar, por ejemplo, todos parecían más talentosos. Rigur, el rey Goblin, mientras tanto ahí es donde estaba Rimuru-sama, lo estaba buscando. ¿Quién era este chico? Era prácticamente un monstruo de la naturaleza, musculoso, enorme en su estructura y casi del tamaño de un ogro. Diablos, eso es incluso más grande como lo dijo Kaijin. Supongo que debe haber sido el resultado de darle una clase además de un nombre. Lo juro, la biología de estos monstruos era un misterio total para mí. Tendría que intentar asignar algunos títulos más para ver qué sucedía, qué ocurre. He venido a informarle, señor. Hemos capturado a algunas personas sospechosas. ¿Sospechosos? ¿Un montón de monstruos o no, señor? Humanos. Los atacamos como usted ordenó. ¿Humanos? Porque aquí... Wow, Dulce, es mejor cuando se pone interesante. Si se tratara de esos tres idiotas de la puerta del reino enano, estaría feliz de cortarlos y darlos como alimento a nuestros equipos de trabajo, pero parece que estaban involucrados en una batalla con un grupo de hormigas gigantes. Rico y sus compañeros de seguridad los rescataron y los trajeron aquí, pero aparentemente sospecha que están llevando a cabo una investigación del área local. Pensé en venir a pedirle consejo. Algún país está visitando este lugar. Ya sabía por los enanos que el bosque de Yura era considerado territorio neutral sin reclamar por ninguna nación. Parecía plausible que se tratara de una fuerza expedicionaria tratando de encontrar un nuevo territorio para tomar por sí mismo. Esto podría ser un problema, pero no tenía sentido preocuparse por ellos sin escucharlos. Podría pensar en qué hacer después de eso. Todo bien, llévame a ellos, y dije mientras saltaba sobre el hombro de Rigur. El hecho de que Ranga estuviera patrullando hizo que el transporte por nuestra nueva ciudad fuera un poco difícil. Podía caminar con bastante facilidad, pero cuando estaba solo, mi falta de altura era un problema. Siempre me molestaba la sensación de ser menospreciado cada vez que me encontraba con alguien. Hacer que las personas se arrodillen para saludarme se interponía en el camino del trabajo real. Además tenía una reputación que mantener y no quería estar bajo la gente todo el tiempo. Tal vez me preocupaba demasiado, pero siempre pensé que era mejor evitar problemas antes de que comenzaran. Por eso solía viajar sobre muchos hombros en estos días. Así que a bordo de los hombros de Rigur me dirigí a ver estos aventureros. ¿Quiénes son?, me pregunté antes de que una conversación entrara en mis oídos figurativos. Buah, oye, yo quería eso. Eso es malo. Eso es malo. No, yo mismo hace esta carne. Señor, lamento informarle que no voy a renunciar a esta comida. Much. Ciertamente parecía algo emocionante. Rigur respondió a mi pregunta silenciosa. Mis disculpas, Rimuru-sama. Parecía que las hormigas se llevaron la mayor parte de su equipaje. Incluso antes de eso no habían tenido una comida decente en algún tiempo. Así que ordené alimentarlos. Ese era el tipo de rey Goblin que esperaba sin duda. Oh, eso no es problema, respondí. De hecho, buen trabajo. Ayudar a alguien que lo necesita es algo agradable, ¿sabes? Sentí que era lo suficientemente apropiado como para alabarlo poco a poco. Estaba convirtiendo cada vez más en un líder. Ya no me preguntaba sobre cada pequeña cosa que surgía. Eso es algo bueno, pensé. Jaja. Haré todo lo posible para mejorar mi gobierno y dejar de ser una carga para usted, Rimuru-sama. Pero desearía que no fuera tan formal conmigo todo el tiempo. Pensé mientras nos acercábamos a la carpa. El Hobgoblin que la vigilaba nos abrió la puerta. En el momento en que entramos, sentí todas las miradas sobre mí. 4 aventureros sentados en el suelo, con la boca llena de una variedad de carnes y verduras. Sus ojos estaban muy abiertos mientras me miraban boquiabiertos. Era un espectáculo
hilarante de ver, aunque probablemente no se dieron cuenta. Los he visto en alguna parte antes, correcto. Eran los aventureros con quienes me crucé en la cueva, aunque uno de ellos era nuevo para mí. Me preguntaba cómo cualquier tipo de comida atravesaba la máscara que tenía esta persona. Munch, ñom, 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 ñom. Se sentaron allí por un momento masticando, seguro que se estaban tomando su tiempo. Carne asada fresca, si tan solo tuviera sentido del gusto. ¿Alguien tiene algunas papilas gustativas de repuesto? Vaya, me distraje un poco. Allí dirigí mi atención al asunto que están. Allí dirigí mi atención al asunto en cuestión. Rigor se acercó a un asiento alto a un lado y me colocó encima. Mis invitados bramó mientras se sentaba a mi lado. Espero que estén cómodos aquí. Permítame presentarles a nuestro maestro Rimuru Sama. Podía escucharlos tragar su comida. Luego al unísono un slime. Ñom, 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 ñom. Todos reaccionaron con sorpresa. Bueno, no estoy seguro sobre el último. En realidad lo que sea, es un placer conocerlos. Soy Rimuru, un slime. No soy un slime malo, ¿saben? Escuché un sonido chisporroteando debajo de la máscara con toda la comida que ese tipo estaba masticando. Los resultados probablemente no eran bonitos, grosero. No eran bonitos, grosero, idiota. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Activar las notificaciones para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo de ustedes. Y nada chicos, sería todo por hoy. Y nada, ya saben, subo video los jueves narrando Tensei. Los viernes subo video narrando manga. Y en la noche pues haré... ¿Cómo es que se llama? En la noche haré stream reaccionando a animes. Sábado hago stream de videojuegos. Y domingo pues en TikTok. Ya saben chicos. Espero que les haya gustado. Y nada, por favor apóyenme mucho, mucho. Compartan, comenten en qué debo mejorar, pero si me trae mucho. Venga chicos, se llenará.